Ahora contaremos la historia de una madre que eligió una montaña para hablar al corazón y un hábito humilde para vestir a sus hijos. La historia de la Virgen del Carmen nace entre roca y silencio, entre viento y oración, en un lugar donde el cielo parece inclinarse para tocar la tierra. Allí, en el Monte Carmelo, junto al Mediterráneo, la memoria de los antiguos profetas se vuelve semilla, y la semilla se vuelve árbol, y el árbol da fruto para todo un pueblo. En la Escritura, el Carmelo es jardín y desafío. Es el monte donde el profeta Elías defendió la fidelidad a Dios cuando muchos habían olvidado su nombre. Allí, después de una sequía larga, Elías subió a orar, puso el rostro entre las rodillas y esperó en silencio. Mandó a su servidor a mirar hacia el mar, una y otra vez. Nada. Otra vez. Todavía nada. Hasta que, en el horizonte, apareció una nubecita pequeña, como del tamaño de la mano de un hombre. Entonces el profeta se levantó. Esa nube mínima anunciaba lluvia abundante, vida para la tierra cansada. La tradición cristiana vio en esa nube un signo. Así como una señal pequeña cambió la historia de Israel, una humilde muchacha de Nazaret traería, en la plenitud del tiempo, la misericordia de Dios hecha carne. Entre Elías y María, el Carmelo se convierte en promesa. Siglos después, hombres enamorados del silencio comenzaron a retirarse a esa montaña. Buscaban a Dios en cuevas, entre arbustos, frente al mar que golpeaba con constancia. Vivían de trabajo sencillo y de oración perseverante. Encendían lámparas por la noche, cantaban salmos al amanecer, escuchaban la palabra como quien bebe agua en el desierto. Les llamaron los ermitaños del Carmelo. Allí, en la pendiente áspera y luminosa, la figura de María, la mujer humilde y fuerte del Evangelio, se volvió para ellos horizonte y casa. No la honraban con discursos, sino con vida. Con el tiempo, el grupo pidió una norma para caminar con orden. Recibieron una regla breve, sobria, exigente: vivir en obsequio de Jesucristo, meditar día y noche la ley del Señor, perseverar en oración, trabajar con las manos, guardar el corazón en vigilancia, sostener la caridad fraterna. Aquella forma de vida, tejida con hilos de escritura, trabajo y silencio, tomó el nombre de Carmelitas. Y en el centro de su espiritualidad, como lámpara que no se apaga, quedó María, no como adorno, sino como maestra. Ella, que guardaba todo en su corazón, les enseñó a guardar también. Guardar la palabra, guardar al hermano, guardar la esperanza cuando el viento golpea la puerta. Las persecuciones, los cambios de época y los caminos del espíritu llevaron a los hijos del Carmelo lejos de su montaña. Cruzaron mares, atravesaron ciudades, buscaron desiertos interiores en pueblos bulliciosos. La vida eremítica se transformó en vida mendicante y los claustros nacieron en medio de la gente. En ese viaje, una señal sencilla se convirtió en abrazo extendido. Un pequeño hábito, una pieza de tela marrón colgada del cuello y sobre el pecho y la espalda, se volvió memoria de pertenencia y escuela de vida. No era un amuleto, era un compromiso. No era un escudo mágico, era una puerta abierta a un estilo. Humildad, oración, servicio. Ese trozo de tela, al que el pueblo llamó escapulario, empezó a vestir a pescadores y a artesanos, a enfermos y a viajeros, a niños y a ancianos. La madre del Carmelo lo tomaba como un gesto. Quiero que recuerdes quién eres y quién te acompaña. El pueblo aprendió a reconocer en la Virgen del Carmen a la mujer que guía hacia adentro, la que muestra a su hijo sin ruido, la que enseña a hacer espacio para Dios en la vida concreta. La llamaron Stella Maris, estrella del mar, porque su presencia orienta como estrella que no se apaga. Por eso los marineros la invocaron en tormentas y los pueblos costeros la pasearon en barca,
como quien confía el agua y el viento a una mirada materna. En la costa y en el interior, en América y en España, en islas pequeñas y en puertos inmensos, su nombre se volvió sinónimo de hogar. Imagina una madrugada de julio, cuando el calor se ablanda y el cielo todavía guarda estrellas. En un muelle cualquiera, manos ásperas acomodan redes. Alguien enciende una vela frente a una pequeña imagen. Un muchacho más joven hace el signo de la cruz mirando hacia la mar. Nadie habla en voz alta. La Virgen del Carmen, desde su esquina humilde, parece decirles con ternura: no temáis. A lo largo del día, las manos traerán peces, el sudor llenará la frente, el sol quemará los hombros, y, sin embargo, al anochecer, cuando el pueblo se junte para la procesión marinera, todos sabrán que no caminan solos. La barca avanzará lenta, entre sirenas que suenan, embarcaciones que se arrodillan con motores apagados y una imagen vestida de flores donde cada uno ha dejado, en silencio, un nombre querido. Pero su protección no se limita al mar. La Virgen del Carmen acompaña también a quienes atraviesan otros oleajes, el desánimo de una enfermedad, la rudeza de un trabajo que no alcanza, la culpa que pesa más de la cuenta, el miedo a fallar otra vez. La pieza de tela que toca el pecho recuerda una promesa. María no sustituye a Cristo, conduce a Cristo. No oculta la cruz, enseña a llevarla. No aleja del mundo, enseña a amarlo desde dentro con corazón limpio. Quien viste el pequeño hábito aprende a vivir con una brújula sencilla. Un poco de silencio cada día para escuchar la palabra. Una oración breve, repetida con paciencia. Una caridad concreta que se nota en la mesa compartida y en la mano tendida. Un trabajo hecho con honestidad y ofrecido sin quejarse tanto. Un perdón que se da aunque cueste. Una mirada que aprende a no juzgar por las apariencias. En el Carmelo, la santidad no es espectáculo, es respiración. Y el escapulario, lejos de ser un seguro automático, es un recordatorio constante. Recuerda quién eres, recuerda a quién miras, recuerda a quienes sirves. Hay quienes, al hablar de la Virgen del Carmen, recuerdan historias de rescate, un barco salvado en tempestad, un soldado protegido en batalla, un enfermo que salió adelante contra pronóstico. Hay quienes, en cambio, hablan bajito para contar lo suyo. Aprendí a rezar cuando el ruido me ahogaba. Me reconcilié con mi hermano después de años. Volví a confesarme sin vergüenza. Encontré paz para despedir a mi madre. En todos esos relatos, la madre aparece como hilo fino, que no se corta, firme y suave a la vez, capaz de sostener sin atar, de acompañar sin sofocar, de consolar sin infantilizar. Ella no quita la tormenta, enseña a atravesarla con dignidad. Su fiesta se celebra en pleno verano, el 16 de julio, cuando el sol cae a plomo y el mundo parece cansado de luz. Tal vez por eso el Carmelo sabe a descanso bien ganado, a sombra fresca en mediodía ardiente, a jarra de agua en camino polvoriento. La liturgia pone en los labios cantos antiguos a la Madre y la palabra vuelve a nombrar a Elías, el amigo de Dios que aprendió a esperar sin desesperarse. En los templos, la gente entra y sale, algunos de pie, otros de rodillas, otros con niños pequeños que se mueven inquietos. Y en medio de ese vaivén hay una sensación extraña y sana. Aquí uno puede volver a empezar. En la escuela del Carmelo, María enseña a mirar hacia adentro, sin enredarse en uno mismo. San Juan de la Cruz hablará después del silencio amoroso y de la noche que prepara el amanecer. Santa Teresa de Jesús enseñará a tratar a Dios como a un amigo. Santa Teresita, la pequeña flor, recordará que el amor se juega en detalles minúsculos. Todos, de una manera u otra, nacen de esta fuente. Una mujer del Evangelio que guardó, escuchó, se levantó, caminó y estuvo de pie junto a la cruz. Llevar el escapulario es querer caminar con esos pasos,
mirada hacia adentro para encontrar a Dios, pasos hacia afuera para servir a los hermanos. A veces, incluso los que llevan tiempo con la fe se sienten lejos. La oración se vuelve árida, las palabras suenan huecas, la costumbre pesa. Entonces, la Virgen del Carmen propone cosas pequeñas. Apaga el teléfono 10 minutos y respira con un salmo. Repite un Ave María despacio, como quien rema sin prisa. Abre un evangelio y quédate con una frase, mordiéndola por dentro hasta que te alimente. Saca una hora para visitar a alguien que lo necesita. Pide perdón por lo que ya sabes y perdona lo que puedas, aunque sea el primer centímetro de un camino largo. El Carmelo no promete atajos, promete fidelidad. Y la fidelidad, con el tiempo, se vuelve descanso. Mira la montaña, no se escala de un salto. Se sube paso a paso, con sed y con sombra, con piedras que molestan y con cimas que regalan horizonte. María te guía sin empujarte, te sostiene sin cargarte, te señala a su hijo sin ponerse delante. Cuando te canses, ella no te dará discursos. Te recordará que Dios habita en ti y que cada día tiene su gracia. Cuando te pierdas, te enseñará a volver a lo esencial, la Eucaristía vivida como alimento, la palabra rumiada como pan, la caridad como casa. Y cuando tengas ganas de rendirte, te contará en el corazón la historia de la nubecita pequeña de Elías. Lo que empieza siendo nada puede traer lluvia. Hay también un modo marinero de vivir esta devoción, incluso tierra adentro. No todos navegan el mar, pero todos atravesamos aguas cambiantes, jornadas en las que todo sale bien y días en que las cosas se rompen una tras otra, temporadas de amistad que sostienen y tiempos de soledad que pican, mañanas ligeras y tardes pesadas. La estrella del mar no aparta los vientos, te orienta entre ellos. Te enseña a leer corrientes, a no pelear con cada ola, a buscar la calma cuando el alma se agita. Te susurra paciencia cuando la marea está baja y te frena cuando la euforia te quiere hacer imprudente. Te recuerda que toda travesía tiene puerto, aunque hoy no lo veas. Y si alguna culpa antigua amenaza con hundirte, ella te toma de la mano y te conduce donde brota la misericordia. No para ponerle alfombra roja al error, sino para limpiarlo con verdad y dignidad. La Virgen del Carmen no reparte excusas, reparte oportunidades. El escapulario, rozando el pecho, se vuelve como un golpecito suave que dice: levántate, vuelve a empezar. Porque la vida espiritual no se mide por caídas evitadas, sino por levantadas compartidas. En muchos barrios, el día de su fiesta deja escenas que no entran en los libros, pero que sostienen la fe de un pueblo entero. Un grupo de mujeres prepara flores con manos finas. Un hombre coloca sillas para los mayores. Un adolescente aprende a llevar la imagen sin tambalear. Un inmigrante que no conoce a nadie ayuda en silencio y se siente por fin en familia. Una pareja joven se mira con complicidad mientras un niño, en brazos, busca con los dedos el borde del manto. María, desde la andas, no pide focos. Deja que su hijo mire y sea mirado. Y mientras la procesión avanza, a muchos les vuelve la memoria de una abuela que enseñó a rezar, de una madre que nunca cerró la puerta, de un amigo que acompañó en tiempos ásperos. La Madre del Carmelo tiene ese don, convertir recuerdos en gratitud y gratitud en fuerza para amar. Esta es la primera parte de su historia, la de los comienzos en la montaña y la del hábito pequeño que abraza vidas enteras, la de la estrella que orienta y la de la madre que enseña a guardar, la del profeta que espera una nube y la del pueblo que aprende a esperar la lluvia. Lo que viene después hablará de promesas antiguas y de caminos nuevos, de marineros y de obreros, de monasterios y de calles, de oraciones recitadas en voz alta y de susurros que solo Dios escucha. Por ahora, basta con levantar la mirada y dejar que el corazón repita, aunque sea sin palabras: Madre,
muéstranos a Jesús. Y mientras ese ruego se vuelve respiración, el Monte Carmelo se acerca, la barca encuentra norte y el alma, por fin, descansa. El camino que comenzó en una montaña y en una nubecita pequeña, continúa hoy en miles de vidas que buscan respirar a Dios en lo cotidiano. Lo que llamamos devoción a la Virgen del Carmen no es un catálogo de gestos, es una forma de vivir. Es aprender a mirar con los ojos de María, a guardar con su corazón, a caminar con su paso firme y silencioso. Si en la primera parte contemplamos los orígenes, hoy miramos cómo esa semilla se hizo árbol, cómo su manto se volvió casa, cómo un trozo de tela enseñó un estilo, cómo su nombre sigue siendo norte en las tormentas de cada tiempo. La tradición cuenta que, en tiempos de incertidumbre, un prior del Carmelo suplicó una señal del cielo para sostener a sus hermanos. La respuesta no llegó con estruendo, sino con ternura. Un pequeño hábito, sencillo como las cosas de Dios, para recordar que todo discípulo está llamado a vestir humildad por dentro y por fuera. Desde entonces, el escapulario se entiende como una vestidura del alma, no un amuleto, no una garantía automática, sino un recordatorio permanente de pertenencia y de misión. Llevarlo junto al pecho, es decir, con hechos, lo que a veces no alcanzan las palabras. Quiero vivir mirando a Cristo como María lo miró. Quien lo viste aprende a rezar con los días. No con frases complicadas, sino con una respiración fiel. Unos minutos de silencio al comenzar la mañana. Una lectura breve del Evangelio que se mastica por dentro mientras la ciudad despierta. Un gesto de caridad invisible que solo Dios conoce. Una presencia paciente en casa cuando todo se acelera. La Madre del Carmelo enseña a hacer espacio, a dejar un rincón de luz en la agenda, a encender una vela en la mente cuando la preocupación se hace ruido, a no perder la misericordia aunque el mundo se vuelva áspero. Se trata de levantar un pequeño altar en el corazón y mantenerlo encendido con aceite discreto. Palabra, trabajo honesto, perdón ofrecido y recibido, servicio humilde. La devoción a la Virgen del Carmen cruzó mares y estaciones. En pueblos marineros, su nombre se convirtió en plegaria que sube con la marea y baja con el viento. Hay tardes de julio en las que los puertos se vuelven capillas, motores apagados, sirenas hechas oración, manos endurecidas por la sal que se abren para sostener flores. La imagen avanza en barca y parece bendecir el agua que da de comer, el agua que a veces asusta, el agua que también devuelve abrazos. No todos navegan ese mar, pero todos cruzamos otras aguas, golpes de trabajo, temporadas de pobreza, noticias que encogen el pecho, ausencias que se quedan en la mesa. Ella, estrella del mar, no promete que no habrá olas, promete que su luz no se apaga. Y cuando la noche es más oscura, basta una chispa para encontrar rumbo. El Carmelo no se quedó en la orilla. En monasterios de clausura, la oración se hace latido por el mundo. En parroquias bulliciosas, la caridad se hace pan y tiempo. En barrios donde faltan cosas, la comunidad se convierte en mesa que se alarga para que nadie coma solo. La Virgen del Carmen sostiene todas esas formas con una misma convicción. Su manto es casa para quien necesita refugio. Su mano es guía para quien busca camino. Por eso, en tantos países, su fiesta se volvió también una obra concreta. Un hospital pequeño que se mantiene con lo que hay, un comedor que sobrevive con milagros discretos, un grupo de jóvenes que aprende a servir sonriendo, un grupo de madres que reza por hijos lejos de casa. Los colores del hábito cuentan su propia catequesis. El marrón recuerda la tierra. Somos polvo amado y llamado a dar fruto. Todo lo que duele y todo lo que vale nos pasa aquí, en este suelo concreto. El blanco recuerda la luz. No estamos hechos solo para las cosas de abajo, estamos hechos para Dios. Vestir esos colores
es aceptar el límite con esperanza, el cansancio con sentido, la cruz con amor. María, que conoció el pan amasado cada mañana y la espada en el alma, enseña a unir las dos cosas, manos que trabajan y corazón que adora. Hay noches en que la oración parece no decir nada. Los pensamientos se dispersan, el cansancio pesa, la fe se vuelve susurro. Es entonces cuando el Carmelo enseña un camino antiguo y siempre nuevo. Sentarse en silencio, respirar hondo, elegir una palabra de Dios como quien enciende una luciérnaga en la oscuridad, repetirla despacio, dejar que haga su obra sin forzar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Hágase en mí según tu palabra. En tus manos están mis tiempos. Al principio parece poco. Con los días cambia la mirada. No es magia, es fidelidad que ablanda la tierra. La Virgen del Carmen no se impacienta, acompaña. Espera con nosotros hasta que el alma aprende a descansar. Muchos cuentan historias que no suben a las noticias y, sin embargo, sostienen la esperanza del mundo. Un trabajador que llevaba años sin poder decir no a lo que lo destruía y poco a poco, con ayuda y oración, encuentra libertad. Una mujer que perdona una deuda pequeña que le dolía demasiado. En ese gesto, deja atrás una guerra que la consumía. Un matrimonio que decide volver a hablar con calma después de meses de silencios ásperos. Un joven que aprende a apagar el teléfono a la hora de la cena y descubre la risa de su hermana menor. Son pequeños milagros que nacen de una presencia, una madre que educa sin gritar, que corrige sin herir, que anima sin prometer facilidades. La tradición espiritual del Carmelo ofrece maestras y maestros que muestran caminos. Una mujer fuerte enseñó que orar es tratar con Dios como con un amigo. Un fraile poeta enseñó que, cuando se apagan las luces de afuera, Dios aprieta más su mano por dentro. Una pequeña que nunca salió de su convento enseñó al mundo entero un caminito de confianza y amor en lo pequeño. Otra, pensadora y mártir, enseñó que la verdad y la misericordia no se pelean cuando se abrazan en Dios. Todos ellos aprendieron algo esencial bajo el manto de María. La contemplación no es huida del mundo, es la forma más pura de amarlo. En la vida concreta, eso se traduce en hábitos humildes. Elegir un día a la semana para visitar a alguien que está solo. Poner un plato de más en la mesa y tener pan para compartir. Ahorrar una queja y convertirla en un gesto de servicio. Hacer bien y a tiempo el trabajo, como si cada tarea fuera ofrecida en un altar secreto. Detenerse 2 minutos para agradecer lo que sí hay. Pedir perdón sin explicaciones largas. Saber descansar. Abrazar. A la Virgen del Carmen le gusta ese evangelio vivido en zapatillas, que no hace ruido pero transforma. Quien lleva el escapulario siente a veces un roce leve en el pecho. Es como una campanita que suena bajito para recordarnos. Mira hacia adentro, haz sitio, vuelve a empezar. En hospitales, ese gesto se vuelve ancla cuando los análisis dan miedo. En cárceles, se vuelve promesa de que la dignidad no se pierde. En escuelas, se vuelve semilla de paciencia. En fábricas y oficinas, se vuelve sacramento de presencia. Dios también pasa por aquí. La Madre del Carmelo no quita peso a la vida. Enseña a llevarlo entre dos, como quien ayuda a cargar un mueble pesado sin romperlo todo. Hay también memoria para los que ya partieron. En muchas familias, la Virgen del Carmen aparece en recuerdos de despedidas serenas. Una vela encendida, un escapulario entre las manos, un susurro de gracias y perdón. No es superstición, es fe en un Dios que no abandona y en una madre que no suelta. Celebrarla es también aprender a dejar ir con confianza, creyendo que el amor no se acaba con el último suspiro. La fiesta del 16 de julio llega cada año como un descanso en medio del verano. En el templo, en el puerto, en la plaza, la comunidad se reconoce.
Hay promesas antiguas que se renuevan. Hay niños que estrenan hábito. Hay ancianos que regresan para decir una vez más, gracias. La procesión puede ser sencilla o grande, pero siempre tiene algo de familia. Unos se emocionan, otros sonríen, otros callan. Y todos, de algún modo, reciben la misma tarea. Ser manto para el que tiene frío, ser estrella para el que perdió el rumbo, ser casa para el que busca techo. La devoción verdadera se vuelve vida compartida. Si hoy atraviesas una tormenta, levanta los ojos un momento, aunque sea desde el cansancio. Busca la nubecita en tu horizonte, tan pequeña que parece nada. Tal vez sea una palabra de consuelo que te regala un amigo, una oportunidad de trabajo que no esperabas, una fuerza nueva para pedir ayuda, una paz que no sabes explicar. Permanece. Repite una oración corta mientras respiras. Madre, muéstranos a Jesús. En esa petición cabe todo. El pan de hoy, el perdón que te cuesta, el miedo al futuro, la gratitud por lo que vuelve a nacer. Y si estás en tiempo de calma, no la guardes solo para ti. Mira alrededor. Siempre hay alguien a quien sostener. Haz de tu casa una casita del Carmelo, con una regla sencilla. Oración breve, mesa abierta, trabajo honesto, ternura firme. No hace falta más para que el mundo sea distinto. Cuando la noche te visite, enciende una vela. Deja que la llama te recuerde que el amor de Dios no se apaga. María del Carmen no necesita grandes discursos. Necesita manos disponibles y corazones que se dejen guiar. Así continúa la historia. Una madre que sigue señalando al hijo. Un pueblo que aprende a rezar mientras trabaja. Un mar que enseña a confiar cuando las olas suben. Una montaña que recuerda que, tras la espera, siempre llega la lluvia. Y en el centro, una promesa que nunca envejece. Si haces sitio, Dios viene. Si confías, Dios sostiene. Si te caes, Dios levanta. Bajo el manto de la Virgen del Carmen, el corazón, por fin, encuentra puerto.